Hola, soy Max Kaiser y esto es Kaiser Report, el programa que llega a sus televisores a través de la Smart TV. ¿Puedo ver lo que están haciendo ahora mismo? ¡No hagan eso! ¿Stacy? ¿Y puedes ver lo que hago yo? Pues claro que puedo. Hoy me gustaría hablar contigo acerca de un concepto y una realidad. Una realidad nueva que llevamos viviendo desde el 2008 y de la que ya hemos hablado antes. Pero hoy la comentaremos con actualización incluida, literalmente hablando. Ese es el titular, actualización del índice de represión financiera. Recordamos una de las cosas que hizo la Reserva Federal de Estados Unidos, entre otros bancos centrales del mundo, entre los años 2008 y 2009, cuando se produjo la última de una larga lista de crisis. Bajaron las tasas de interés a cero y eso que ya estaban bastante bajas respecto a lo que era habitual. Cuando tú trabajabas en Wall Street, los valores estaban en torno al 20% y durante los últimos 30 o 40 años han ido bajando y bajando cada vez más. Y esto es importante, porque al final del primer trimestre del 2018, casi el 84% de todos los ingresos generados por los bancos gracias al apalancamiento ha ido a parar a sus accionistas como resultado de la política federal de flexibilización cuantitativa, mientras que el resto ha acabado en manos de inversores en bonos y depositantes. Hace 30 años la situación era justo la inversa. Veamos la gráfica. Se remonta a 1984, hace 30 años, cuando trabajabas en Wall Street y las tasas de interés eran más altas, por lo que los inversores en bonos y depositantes recibían muchos más beneficios de los bancos. Ahora, al estar los intereses a cero y en algunos lugares incluso en negativo, todos los beneficios iban a parar a los accionistas de los bancos. Le han dado la vuelta por completo. Las acciones se convierten en un mecanismo de intermediación para una represión financiera. Poca gente tiene acciones en Estados Unidos y muchos menos tienen una cantidad significativa de participaciones en un banco que les ofrezca unos dividendos capaces de competir con lo que solían obtener de sus depósitos bancarios. Al reducir las tasas de interés con valores cercanos a cero, los bancos centrales han conseguido extraer dinero de los fondos de pensiones y las cuentas de ahorros de la gente, dando luz verde a los bancos para que acumulen efectivo. Pero en lugar de prestar ese dinero, pagan a sus accionistas incrementando el nivel de dividendos. Así es como tipos como Jamie Dimon y Lloyd Blankfein se hicieron millonarios y han estado en la cresta de la ola de la represión financiera. Ese dinero ha salido de fondos de pensiones y cuentas de ahorro. Lo han movido de un sitio a otro gracias a la ingeniería fiscal de la Reserva Federal, como una grúa que recoge basura de un sitio y la pone en otro. Agarraron miles de millones, quién sabe si hasta billones, y los transfirieron a las cuentas bancarias de sus amigos. Pues sí, es algo parecido a lo de que el 80% de todas las acciones las posee el 10% de la población de Estados Unidos. Los bonos se consideran más fiables y por ley una gran parte de nuestros fondos de pensiones solo pueden invertirse en ellos. Y lo mismo pasa con las inversiones estatales o municipales, que solo pueden decantarse por inversiones seguras como los bonos. La Reserva Federal ha bloqueado a los inversores pasivos que ahora no tienen más remedio que invertir en esos bonos. Les han estado robando el dinero a esos pobres atontados y luego se lo han dado a ese pequeño porcentaje de gente que ya era rica, personas que ya tenían un hogar y que ya habían invertido en tantas inversiones seguras como necesitaban. Pues sí, tienen suficiente dinero como para comprar a senadores y congresistas que cambien las leyes y permitan generar este efecto de grúa financiera que mueva cientos de miles de millones, billones de dólares de las cuentas de los trabajadores a las de los plutócratas. De manera que ya eran ricos, pero ahora lo son mucho más. Quiero leer un último extracto sobre el tema de la represión financiera. El autor, Chris Whelan, lo escribió en junio, pero yo lo he leído recientemente y creo que sigue siendo relevante para la situación actual. Lo que está claro es que quienes han pagado la caída secular en las tasas de interés estadounidenses son los depositantes y los inversores de deuda, mientras que el margen de ganancias en intereses asignadas a los inversores de capital bancario ha crecido. En la década de los 80, casi 3/4 partes de los ingresos bancarios en préstamos e inversiones fueron a parar a los depositantes y los inversores de bonos. En el 2008, los beneficios se repartieron prácticamente al 50%.
Esto sucede porque el sistema bancario de reserva fraccionaria ha transformado a la banca de tal forma que, en lugar de prestar el dinero depositado y hacer un reparto entre la tasa de interés y la de depósito, lo que ha hecho ha sido quedarse con todo el efectivo y no han dejado nada para los préstamos. Cuando tienen que prestar, lo que hacen es imprimir más dinero. Cuando necesitas una hipoteca de $500,000, el banco lo que hace no es prestarte el dinero que tiene en depósito, sino que tocan un botón para generar de la nada ese $500,000. Y por eso, aunque el suministro de dinero sigue creciendo, la velocidad monetaria sigue bajando hasta mínimos históricos. Eso es por culpa de gente como John McCain, que desde principios de los años 90 se esforzaron en transformar el panorama financiero para beneficiar a los plutócratas. Creo que es importante destacar los medios de comunicación generalistas como Rachel Maddow, Chris Hayes o Fox News. Esta gente gana 20, 30 y hasta $40 millones al año, poseen muchísimas acciones y su economía va a viento en popa. El mercado inmobiliario de Nueva York, San Francisco o Los Ángeles también está en un buen momento. Al mundo en el que vive esta gente le funciona muy bien la represión financiera. No ven los resultados de esta represión financiera porque no necesitan intereses en su cuenta de ahorros, ni tienen tantos bonos como el fondo de pensiones de los demás. Por lo que esto también podría explicar por qué desde el 2008 la gente como Rachel Maddow no comprende por qué el resto de la población está tan enfadada, no entienden por qué la gente vota a favor del Brexit o eligen a Trump en las elecciones. No entienden su malestar, pero es que esta gente ha sido reprimida financieramente. No solo en su cuenta de ahorros, es que ni siquiera pueden ahorrar porque sus ingresos siguen disminuyendo y siguen maniatados. Podemos utilizar la regla del 72 para explicar las cosas de forma gráfica y sencilla. Si uno forma parte de esa clase que ejerce la represión financiera, se puede conseguir alrededor del 7% por su dinero, en lugar de un 1%. No parece mucho, pero lo cierto es que cada 10 años el dinero se duplica. Sin embargo, con un 1% se tardaría 70 años en conseguir lo mismo. Esa es la gran diferencia entre los ricos y los pobres en Estados Unidos. Un interés compuesto al 7% o más, en el caso de Warren Buffett es el 22%, frente al trabajador medio que capitaliza menos del 1%. Mira lo que ha pasado desde el 2008. Se ha producido una grandísima expansión de la riqueza y la desigualdad. Jeff Bezos ha ganado $260 millones al día en el 2018. Lo ha ganado a partir de su cuenta de ahorros con un interés del 0 o del 0,4%. No, porque su riqueza está en las acciones y las acciones están al alza gracias a la represión financiera. Warren Buffett es mucho más rico ahora que en el 2008, igual que muchos del resto de multimillonarios, gracias a sus carteras de acciones y a esta represión financiera. Siempre he defendido que la seguridad social en Estados Unidos debería incluir una parte obligatoria de exposición a acciones. Que cada persona con una cuenta de la seguridad social debería tener acceso a un fondo que obtenga un 1% de cada nueva emisión que salga de Wall Street. Si existiese un fondo que se llevase un 1% de todas las emisiones de Wall Street, entonces toda esta represión e ingeniería financiera podría repartirse y no nos encontraríamos con ese riesgo de cohesión social, como le gusta decir a la revista The Economist, yo lo llamaría revuelta, que podría acabar arruinándolo todo. Bueno, el riesgo de cohesión social no es solo una revuelta, también lo es votar por Trump o el Brexit. Sé que tú estás totalmente en contra del Brexit, pero yo creo que es un resultado de esto mismo. Y la realidad es que nuestras noticias financieras y todos los medios de comunicación generalistas se basan en cómo le va al mercado de valores para decidir cuál es el estado de la economía. Lo que esta gráfica demuestra es que el mercado de valores solo tiene influencia en aquellas personas que están hablando en estos medios generalistas, personas que están contentas con la situación y que se centran en ella. Por eso no pueden entender por qué alguien que vive en Oklahoma no puede estar tan satisfecho con el comportamiento del mercado de valores porque la represión financiera es real. Es que Boris Johnson no es Donald Trump.
No es que esté en contra del Brexit, pero me parece que no hay nadie en el Reino Unido que sea capaz de conseguir que salga adelante. No hay una figura política con bastante talento para lograrlo. Llevo 2 años diciéndolo. También me gustaría hablar de Europa, porque allí también han sufrido las consecuencias de la crisis del 2008 y el 2009, y se han encontrado la misma situación en la que la gente está enfadada y los medios generalistas no pueden entender el porqué de ese enfado y ese deseo de darle un sopapo a las élites. Esta es una historia destacada que se publicó en un periódico irlandés. El Estado recompra a precio de mercado propiedades que se vendieron con descuento a fondos buitre. Aquí tenemos el artículo. El Estado ha empezado a recomprar a fondos buitres propiedades que controlaban inicialmente a través de la Agencia Nacional de Gestión de Activos, adquiriendo propiedades a precios de mercado que previamente habían vendido con grandes descuentos a gigantes financieros estadounidenses. Es un fraude muy habitual que ya hemos visto más veces. Hace poco hablábamos de la crisis de ahorros y préstamos. Por entonces el gobierno acabó recomprando activos que había vendido con grandes descuentos. Están estafando al gobierno. La Agencia Nacional de Gestión de Activos, una institución irlandesa fruto de la caída de su mercado como resultado de la sobreespeculación, ha estado implicado en numerosos casos de transacciones muy cuestionables que muchos tildarían de fraude. Ese y no otro es el resultado de la caquistocracia, el gobierno de los menos preparados y de los cleptócratas. Muy bien, resulta que los gigantes financieros que se aprovecharon de ellos son amigos de la gente de Bloomberg y también de los de MSNBC y de CNBC, Fox. Están en los canales de negocios y en los medios generalistas. Son buenos amigos, se pasean juntos por los Hamptons y seguro que en persona son bellísimas personas. Bueno, Con sus amigos y todos los amigos multimillonarios que tengan en común. es como con la RTE, el medio de comunicación estatal irlandés, que tiene parte de responsabilidad. Como digo, los medios de comunicación generalistas no entienden por qué la gente está enfadada, porque sus amigos, la gente de los fondos especulativos y el capital privado son bellísimas personas que donan dinero y todo eso. Pero es que el contribuyente es el que financia todo eso. Y a él no le está yendo muy bien, que digamos. Los ingresos siguen cayendo, cada vez hay más sin techo y todo lo que tienen es esto. El acuerdo permitirá que estas propiedades queden disponibles para convertirse en viviendas sociales, pero también genera preguntas acerca de la estrategia del gobierno de vender préstamos descontados a fondos de inversiones privados para acabar comprándolos más caros más tarde. Decir que es un comportamiento inmoral por parte de las élites es quedarse corto. Es que no es una cuestión de estrategia. Su plan de saqueo y cleptocracia ha sido todo un éxito. No es un error estratégico, es una victoria estratégica. Por supuesto que es una victoria estratégica. Como podemos ver en este último titular, los estadounidenses ricos están en una posición más cómoda que nunca respecto a los pobres. Y según Bloomberg News, los estadounidenses con las rentas más altas están ganando ventaja sobre aquellos que ganan menos durante los últimos meses. La cosa va aún peor que antes. Bueno, pues yo no voy a vender mis acciones. Ahora tenemos que hacer una pausa. No se vayan. Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser y es el momento de viajar a la pérfida Albion, al Reino Unido, pronto víctima del Brexit, para retomar nuestra conversación con Alistair MacLeod. Bienvenido de nuevo. Es un placer, Max. Vamos a refrescar la memoria sobre lo que estábamos hablando en el episodio anterior. Hablábamos de utilizar una divisa como arma, una idea muy interesante que me recuerda a Pablo Escobar, el famoso narcotraficante colombiano, que solía utilizar la frase plata o plomo como forma de decir o nos das todo tu dinero o te volamos la cabeza. Algo así, no estoy seguro. El caso es que en Estados Unidos la frase utilizar una divisa como arma es lo mismo que decir aquí tienes el dinero fiat, o lo tomas o te volamos la tapa de los sesos. Lo dice el New York Times. Es un dinero respaldado por gente con armas y lo utilizan como tal.
Esto ha desembocado en que gran número de países en todo el mundo digan: tampoco queremos que nos vuelen la cabeza por vernos obligados a adoptar unos cupones fiat que no sirven más que para enriquecer a una plutocracia a expensas de la democracia. Incluso Alemania ha dicho que no quiere involucrarse en este lío y ha dejado claro que estaría dispuesta a explorar una alternativa al sistema SWIFT con menos repercusión política, según ellos. Estando así las cosas, ¿qué podría pasar, Alistair? ¿Qué situación se produciría? Bueno, no sabemos qué podría sustituir al dólar, al menos por ahora. Puedo ver que hay cierta atracción hacia el euro, al menos por parte de todos aquellos que viven lo suficientemente próximos a la eurozona. El yen también es una divisa muy estable, pero ¿a quién le interesa? La verdad es que es un problema y los estadounidenses han utilizado esto a su favor. Como saben que ahora mismo no hay una alternativa al dólar, pueden decir aquello de o te unes a nosotros o te matamos. Ese es básicamente el mensaje. El problema es que esto puedes hacerlo hasta cierto punto con naciones pequeñas, y no hace mucho tiempo que lo hicieron concretamente con Irán. Quizá también un poco con Venezuela, aunque aquí ellos mismos se crearon sus propios problemas. Todo esto al final envía un mensaje al resto de naciones dependientes del dólar para su comercio transfronterizo. El mensaje de que no es seguro depender de esta moneda y no tener una alternativa. Ineludiblemente, creo que los chinos esperan que en el futuro toda Asia se incline hasta una forma de yuan. Pero al mismo tiempo creo que van a tener que respaldar ese yuan con algo ligeramente más tangible que la fe y el crédito en el gobierno chino. No creo que vaya a ser suficiente, pero sospecho que ese es el motivo por el que China lleva cierto tiempo acumulando oro. El país ha declarado tener reservas de unas 1.800 toneladas, pero tiene mucho más oro que ese, al igual que sus ciudadanos. Recordemos que el gobierno chino lleva acumulando oro desde 1983, cuando se establecieron las leyes que le asignarían esa función al People's United Bank. Pasaron por el gran comercio al alza que vivimos durante los años 80 y 90, y no nos olvidemos de que por aquel entonces India no podía comprar en los mercados. Solo pudo a partir de 1992. Además, los precios están muy bajos. Si nos fijásemos en todos los flujos de capital y en el resto de información, podríamos decir que China ya se estaba diversificando del dólar de forma deliberada, incluso por aquel entonces. Personalmente así lo creo. De ser cierto, el 10% del oro que hayan comprado desde entonces debería estar ya por encima de las 20.000 toneladas. No podemos asegurar que esto sea cierto, pero sí podemos suponer que China tiene mucho más oro del que admite tener en sus reservas. Si ese fuera el caso, podría empezar a respaldar su propia divisa con oro, aunque aún no se sabe si lo hará. Parte del problema es que si fuese por ese camino, acabaría con el dólar, lo cual tendría una gran repercusión negativa, no solo para Estados Unidos, sino para el resto del mundo. Por eso creo que China está actuando con mucha cautela. Pero contestando a su pregunta, Max, me parece que cuando pase un tiempo evolucionaremos hacia una especie de yuan chino que se creará para simular sintéticamente que la situación es más estable que la actual. Esto es lo que de verdad creo que va a pasar. Y si quiere que le dé algún tipo de confirmación, puedo decirle que el socio principal de China, Rusia, ya está yendo por ese mismo camino. Entiendo, aunque yo estaba más bien preguntándole por Alemania. Pero como bien dice usted, China no informa sobre sus reservas de oro con precisión y se cree que poseen mucho más de lo que revelan. La verdad es que no exportan nada del oro que minan, y los últimos datos que tengo es que están minando unas 300 toneladas al año. Pero hablemos de Alemania. Ellos sí que informan sobre sus reservas de oro. Sí. Creo que rozan las 3.000 toneladas, igual que Rusia. Es decir, que ambos países juntos tienen 6.000 toneladas frente a las 8.000 que posee Estados Unidos. En términos de reservas de oro, Rusia y Alemania están pisándole los talones a Estados Unidos, y la propia Alemania está diciendo que quiere salirse del dólar estadounidense. Alemania es Europa, y Europa es una economía de 17 billones de dólares, excluyendo al Reino Unido dentro de un par de años. Aunque no hablamos de eso y sigue siendo una economía muy fuerte.
que Así sumada a Rusia es sin duda una potencia nada despreciable. No olvidemos tampoco la cuestión energética, los gasoductos que van de un lado a otro, etc. ¿Es posible que Alemania sea ahora mismo un estado bisagra y que este rechazo al dólar empuje a Alemania a los brazos de Rusia, Alistair? Bueno, con un simple vistazo al mapamundi, podemos ver que el socio natural de Alemania debería de estar al este de sus fronteras. Tenemos a Bielorrusia y Ucrania, y después está Rusia. Y no nos olvidemos de que la ruta de la seda ya está poniendo trenes en marcha desde Pekín hasta lugares como Düsseldorf, con trayectos que duran unas 2 semanas. La infraestructura de comunicaciones y movimiento de mercancías ya está ahí, y la están mejorando. La respuesta es un sí. Alemania se está moviendo para salir de la órbita de influencia estadounidense. No sé si usted se acordará, pero durante la época de Obama descubrimos que la CIA estaba espiando a Angela Merkel. Tenían su teléfono pinchado. Es verdad que ya existían muchas sospechas, como pasa siempre en estos casos, pero confirmarlo de verdad siempre es mucho peor. Ahora tenemos a un presidente, el presidente Trump, que se cruza de brazos y le dice a la Unión Europea que no les va a escuchar. La Unión Europea sabe que no lo hará. Y que la relación especial que siempre hubo con Estados Unidos y por medio de la OTAN ya no existe. En cierto sentido, podríamos decir que los últimos acontecimientos dejan a la Unión Europea a la deriva. Y la Unión Europea la lidera en gran parte Alemania, un país con un gran interés en el gasoducto Nord Stream. Al mismo tiempo, Estados Unidos lo niega e intenta que no utilicen ese gas y compren el suyo. Pero eso no va a pasar, el engranaje ya está en marcha. Creo que los lazos entre Alemania y Rusia seguirán estrechándose. Además, Moscú es un excelente mercado para Mercedes. A mí me da la impresión de que esta es una de las historias menos difundidas de los últimos 10 años, la forma en que Alemania se está alejando de la influencia de Estados Unidos para aproximarse al este. Volvamos ahora a hablar de China, porque está teniendo problemas comerciales y prometo que volveremos a hablar de ello después. Pero ahora centrémonos en la guerra comercial que Estados Unidos está lidiando con China. Ciertos comentarios recientes de los funcionarios chinos acerca de las sanciones comerciales que el país está sufriendo indican que estas maniobras buscan en realidad contener y prevenir el crecimiento de China, desviando la atención hacia las sanciones que se les han impuesto, etc. Lo que parece es que se están metiendo de lleno en este asunto comercial porque, tal y como usted comentó, cree que esto va asociado a una posible reacción a la decisión de China de deshacerse del dólar y el impacto que esto supondría. ¿Podría contarnos algo más al respecto? Pues sí, tengo muy pocas dudas respecto a ese tema. Y creo que la mayoría de los estrategas geopolíticos coinciden conmigo en el hecho de que los movimientos estadounidenses están diseñados para intentar contener la influencia de China en el mercado, aunque creo que es una batalla que ya está perdida. A pesar de ello, están tratando de mantener una guerra de aranceles comerciales, cosa que no les beneficia en nada, porque al final los que pagarán estos aranceles serán los consumidores finales. Es como pegarse un tiro en el pie. Además, muchos negocios estadounidenses poseen empresas subsidiarias en lugares como China, por lo que están imponiendo aranceles a sus propias empresas y tarde o temprano, cuando sean conscientes de ello, tendrán que dar marcha atrás. Algo muy interesante es que las negociaciones de los aranceles las está llevando la Oficina del Tesoro y no el Departamento de Comercio. Y creo que el Tesoro va a ser mucho más consciente de lo que el Departamento de Comercio pudiera ser jamás acerca de los efectos financieros que pueda provocar la introducción de aranceles, lo cual me parece positivo. China ha rechazado continuar con las negociaciones y no sabemos bien por qué, pero me imagino que no les parece una negociación fiable estando a las puertas de una época tan intensa de elecciones para el presidente Trump, por lo que tendrán que volver a sentarse más adelante para negociar, y no me cabe duda de que rematarán la jugada y se impondrán nuevos aranceles y una nueva relación. De todas formas, no olvidemos tampoco todo el daño que puede provocar la introducción de aranceles por valor de 200.000 millones de dólares que no servirán de nada para reducir el déficit comercial estadounidense, que es consecuencia del déficit en los presupuestos.
Vamos a ponernos filosóficos por un momento. Todo lo que hemos vivido durante los últimos 20 o 30 años tiene en parte su origen en el monetarismo, la financiarización de la economía y la idea de que todo el mundo puede ganar cuando los bancos centrales pueden imprimir dinero de forma indefinida. Y parece que Trump quiere volver a los tiempos del mercantilismo. Parece que están rechazando esta visión global del mundo y Trump quiere volver al siglo XIX. Quiere regresar al mercantilismo y que todos los países compitan por sus propios medios. Quiere regresar a un mundo ricardiano consistente en competir en lo que cada uno sabe hacer mejor. Y está dispuesto a jugarse lo que haga falta y a apostar por un regreso al mercantilismo. ¿Usted qué opina? Estoy de acuerdo. Trump es un hombre de negocios y está intentando dirigir Estados Unidos como si fuera una empresa. Pero lo que no entiende es que el déficit comercial estadounidense no es por China ni por ningún otro producto ultracompetitivo. Así que aunque les haga menos competitivos, el déficit no desaparecerá. La realidad es que si un gobierno registra un gran déficit, este suele reflejarse en el ámbito comercial. Todo el mundo sabe que el déficit presupuestario y el comercial son gemelos. ¿Por qué? Pues porque cuando hay que gestionar un gran déficit presupuestario, solo hay dos opciones: ampliar la cantidad de dinero o pedir un crédito bancario. Una de las dos para lograr financiarlo y... Muy bien, Alasdair Macleod, tenemos que dejarlo aquí. Gracias por haber estado en Kaiser Report. Es un placer, Max. Esto ha sido todo por hoy en Kaiser Report. Somos Max Kaiser y Stacey Herbert. Queremos darle las gracias a nuestro invitado, Alasdair Macleod, de Gold Money. Pueden escribirnos un tweet a Kaiser Report. Nos vemos. Hasta la próxima.